Y muchas gracias por continuar en Abierto por Vacaciones, la nueva normalidad dentro de lo que cabe, dentro de la pandemia que estamos viviendo por el COVID-19. Vamos a hablar ahora de tren, también hablaremos de las pensiones, pero vamos a comenzar a hablar del tren con José Antonio Maciá, ya que pues hay una preocupación de que las líneas de trenes no se queden como están debido a la crisis sanitaria. José Antonio, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, cuéntanos, vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Se consiguió que Kellín tuviera esas líneas de tren que se reivindicaban y debido al COVID-19, a la pandemia, pues se decidió, ¿no?, reducir esas líneas. ¿En qué situación nos encontramos actualmente? Bueno, todos sabéis que hicimos 27 concentraciones, 2 marchas, costó muchísimo, y mucha gente se volcó en aquello y se consiguió pues que los 2 trenes híbridos que pasaban, que no paraban, no 2, en principio era 1, se consiguió que al final fueran los 2 más los otros 3 que estaban pasando. Pasando me refiero de subida y bajada, de Murcia, Madrid, Murcia. El caso es que así lo hemos tenido con unos horarios buenos. Había uno que pasaba, el primero que pasaba por aquí era a las 7 menos 10 de la mañana, que llegaba a Madrid a las 9 y media estabas en Madrid, que era fantástico. El de la tarde, en fin, que ya había un ámbito. Un ámbito, no, había una serie de cadencia que era buena para el pueblo. Tenemos en cuenta que, según estudios de ellos mismos, durante el tiempo, el principio desde que tuvimos los trenes y que empezaron los trenes a pasar y a parar, aquí en Ellín se hablaba de a cabo del año de miles de personas que subían a ese tren. O sea, que no era un moco de pavo, que todos los días, yo por suerte o por desgracia, ya a mí me tocó viajar algunas veces y yo todas las mañanas cuando llegaba a la estación había gente, tanto subida como bajada. O sea, que tenía su aceptación, que los trenes tenían su ritmo y todo eso. ¿Qué ha ocurrido? Pues ahora ocurre que llega la pandemia, que llega el confinamiento. Con el confinamiento, naturalmente, y es entendible, se recortan todos los viajes, todos los trenes se han recortado hasta que empezamos con la fase 1, la 0, 1, 2 y 3. Ahora ya estamos fuera de la pandemia. Y entonces resulta... Fuera de la pandemia, fuera del confinamiento. Exactamente, fuera del confinamiento. Sí. La pandemia ojalá la seguimos teniendo. Ojalá, sí, ha sido un lapsus. ¿Qué ocurre? Que ahora, esta mañana mismo, yo me he metido en internet al saber que me invitabais a venir y que me ibais a preguntar de esto, pues me he metido en internet y he visto trenes que de Ellín a Madrid. ¿Cuántos trenes? Y mi sorpresa ha sido que hay 2. Solo hay 2. Uno a las 10 y 18, que no era el horario que había en principio, que está cambiado, a las 10:18, y otro a las 5, a las 6 menos cuarto, 6 menos 10, dirección Madrid. Las vueltas me imagino que será pues como eso, uno que llegaba aquí a las 12 y pico, la 1, y el otro a las 8 de la tarde, que era el que nos reuníamos en la estación. Yo quiero pensar que esto es por la pandemia y quiero pensar que cuando se normalice o cuando la nueva normalidad esté en marcha ya y ya estemos todos, volvamos a tener el mismo ritmo de trenes. Esto hasta ahora. Luego nos ha ocurrido que nos ha venido contestación de Bruselas. Antes de que hablemos de la contestación de Bruselas, permíteme que te haga la pregunta de periodo vacacional, ¿no? Este año, dentro de las circunstancias que caben. Los trenes han sido esa reducción que estamos hablando, ¿no? Esos total, 2 trenes, ¿no? Casi total ha sido. 2 que tenemos ahora, pero durante los periodos más de confinamiento creo que no pasaba ninguno, que no había, claro, no podíamos viajar, pero bueno, han empezado a pasar a partir de la fase 1, fase 2, cuando ya han empezado a haber un desplazamiento. O sea que las vacaciones, por desgracia para todos, las vacaciones nos ha pillado casi todos confinados, pero a partir de junio, julio, que era ya cuando... la verdad es que no. Y ahora que entra septiembre y que ahora es necesario porque hay mucha gente que sigue estudiando fuera, que trabaja fuera,
se están encontrando con que no tienen... tenemos los trenes que tenemos y tenemos la estación de autobuses que tenemos. O sea, que estamos prácticamente... yo como digo, si quieren que haya un pueblo vaciado, están apuntándole mucho a Hellín para vaciarlo, porque vamos, somos 30.300 habitantes, pero como sigan con este ritmo, los jóvenes se van a marchar de aquí porque y se van a tener que ir andando porque no van a tener ni tren para desplazarse. 3 de septiembre, día en el que recibís la plataforma una contestación de Bruselas. ¿Cuándo se envía esa carta para pedir información y qué le reivindicáis a Bruselas? Vamos a ver, nosotros el 4 de octubre de 2019 enviamos un... Que no fue ayer. No, que no fue ayer. Enviamos un escrito a Bruselas pidiendo que estudiaran, a la Comisión de Peticiones de Bruselas, pidiendo que estudiaran el caso de Hellín. Estábamos en plenas concentraciones, estábamos en plena reivindicación de los trenes, pidiendo que estudiaran el hecho de que por qué en Hellín no paraba, porque todo eso. Recibimos una respuesta, la respuesta de que había sido admitida a trámite, pues muy poco después, a una semana o 10 días fue admitida a trámite. La comisión empezó a estudiarlo. Y la sorpresa es cuando ahora, fue el día, a ver si lo veo, fue ahora, hace 10 días, el jueves pasado, no, el anterior, no sé qué día era. El 3. El 3 recibimos una información donde nos dicen que el único paso que queda es que la comisión ya había estudiado, que ellos no veían ningún tipo de problema y que todas las carencias, lo de ser de obligado servicio público, de que los trenes pasen, de que todo eso debe de ser los Estados miembros, cada uno de los Estados miembros quien tienen que desarrollarlo o eso. O sea, pocas palabras, que se encarguen nuestros políticos de que esto sigan en eso. Claro, cuando ya me dices que quien se tiene que encargar son los políticos, pues ya te vienen los males y se te eriza el lomo, con perdón de la frase, y dices, y cuando estábamos solicitando y pidiendo que los trenes pararan en Hellín, no acudía ninguno, y ninguno hizo prácticamente nada, aunque me digan que trabajaron en los despachos, aunque decían que estaban ahí, que eso, pero ninguno se les veía ninguna intención real de que esto ocurriera. Si ahora les dicen que desde Bruselas, que oye, encargaros vosotros porque esto es vuestro, pues me temo que nos vamos a quedar como estamos. ¿Habéis hablado con Renfe? ¿Habéis reivindicado algo? ¿Le habéis mandado alguna comunicación para ver cuándo se restablecerá el tránsito normal de los trenes en Hellín? No, con Renfe no, todavía no es eso, pero sí a la comisión le hemos enviado también un escrito, precisamente, vamos a ver... A nosotros nos avisaron con un poquito un día antes o 2 días antes de que iba a pasar esto, que iban a cerrar la comisión iba a cerrar la petición. Entonces nos avisaron, nos dijeron que oye, que parece que va a pasar esto. Entonces desde aquí enviamos un escrito a la comisión pidiéndole que no cerraran en falso, que siguieran estudiándolo y que obligaran tanto a Renfe como a que el ritmo de trenes y la cadencia de trenes y todo eso que mantuviera, puesto que ahora entrábamos en el periodo de universidades, de trabajo, que mucha gente se está desplazando con los trenes, que incluso ahora parece que queremos que Hellín tenga turismo y nos van a dejar sin trenes, o sea, incoherencias o cosas teóricas. Entonces le enviamos pidiéndole que no lo cierren en falso y que continúen. Sí que es verdad que tenemos que preguntar a Renfe, que ya le enviamos un escrito, lo que pasa es que a Renfe, al director general, le enviamos hace ya tiempo un escrito solicitando que pusiera que fuera allí lanzadera y ni nos contestaron. Entonces, pero bueno, Renfe funciona como funciona y ahí funciona como funciona. Por lo que se ve, con quienes hablan solo con los directores generales y con toda esta gente, simples mortales como somos nosotros,
pues creo que no se arriman. No sé si recuerdas que justo antes del confinamiento iba a haber ese gesto con Ellín, de ese vagón de tren decorado con la Semana Santa de Ellín, sí, con detalles de nuestros tambores, ¿no? Y que además iba a hacer un acto muy bonito que se suspendió por la pandemia, el confinamiento, etcétera, etcétera. ¿No te parecía, no sé, como un gesto de acercamiento a Ellín? A mí me pareció fantástico, vamos a ver, un logro. Ahí se movieron un poquito y... Además que se movió a nivel nacional. Sí, exactamente, era un... incluso yo, que soy aficionado a fotografía, envié fotografías. Entonces, me pareció muy bien. O sea, todo lo que sea, igual que conseguir que la campa que hay al lado de la estación, conseguir las paradas de autobuses y todo eso. Sí, todo está muy bien. Si el problema viene desde el momento en que empieza el confinamiento. De momento, Bruselas ya dice que esto es cosa del Estado, de los Estados miembros, o sea, de los políticos de cada Estado. Yo aquí ahora mismo lo que veo es que nosotros a lo mejor somos alarmistas, pero como dicen por ahí, más vale dar un sopetón sin más y empezar dándolo a que luego te lo den a ti sin más. El que da primero da dos veces, dicen. Entonces hay que empezar a estar pendientes de lo que está pasando. Pero yo es que veo que aquí va a haber una dejadez y hay una dejadez bastante de eso. Lo de la fotografía me parecía interesantísimo. Tú llegas a la estación a Los Llanos y ahí hay una foto enorme de Ellín. Está muy bien, sí, pero claro, tenemos en cuenta que Ellín es el segundo pueblo detrás de Albacete, más poblado de Albacete, que tiene las dos, ¿cómo es? Sí, lo de las pinturas rupestres y lo del tambor, pues vamos, Albacete creo que hay pocos que lo tengan, entonces pocos ninguno, que los tengan los dos. Entonces entiendo que Renfe pues se quiera volcar o Adif se vuelque en estos casos, pero a mí me parece muy bien que haya fotografía, pero si no tengo el tren para verlas, me da igual. También ha habido problemas y los hemos contado aquí en Televisión Ellín con las competencias entre Renfe y Adif. Sí. Llegaron a suspender la ventanilla, ¿no?, por así decirlo, en la estación del tren, sí, porque el personal contratado es de Adif, que supuestamente Adif se dedica al mantenimiento de las vías y Renfe es la que comercializa. Entonces no querían que se vendiera. Hasta incluso el personal decía, bueno, la persona que está contratada por Adif decía, bueno, es que mi función aquí en realidad es muy buena, porque si no las ofertas la gente no las puede conseguir. No las ve, sí. Lo bonito de esto es que un poquito antes de eso, de ocurrir ese encuentro que tuvieron Adif y Renfe, además, o desencuentro. Bueno, por decirle de alguna manera. Un poquito antes sacaron una norma o un eso que permitían vender billetes de tren en todas las estafetas de correo que había, o sea, en Elche, en Yeste, en toda la sierra permitían. Y la sorpresa es que un día dicen eso y al día siguiente dicen que van a quitar todas las ventanillas. Y entonces dijeron una serie de nombres que yo también en las redes sociales. Unas máquinas expendedoras, sí, si no me equivoco, en cada sitio de correos. Y dijeron no sé cuántos pueblos eran los que se quedaban sin pueblos, estaciones que se quedaban así. O sea, pasaba aquí Ellín, le pasaba a Cieza y creo que ya más no, porque ya no hay más en esta línea. Pero duró poco, la verdad es que duró poquísimo, porque era una perogrullada. O sea, permites que se vendan en billetes, en correos, en un pueblo alejado de aquí, pero no permites venderlo en el otro. O sea, fue un desencuentro que para mí que fue la tontería del mes de verano. O sea, una cosa. No sé si duró una semana o 2 semanas. Sí, estuvo escasamente 10 días como mucho. Fue no sé, un intento de algo, pero no sé de qué. O sea, la verdad es que no lo entendí, porque al principio lo querían vender en todos sitios y luego no se vendían las ventanillas donde habían estaciones. Era absurdo. ¿De quién depende que se mantenga la cadencia
de trenes en nuestra estación? ¿Depende Yo creo que es de el fomento regional? ¿Depende de fomento? Es fomento. ¿El ministerio? Vamos a ver, el ministerio es el que organiza y el que te dice. Luego está Renfe y Adif. Renfe es el dueño de lo que sería, vamos, entrecomillado. Renfe siempre ha sido los dueños de lo que es las líneas, y Adif son los que la subcontrata, pongámoslo así para que todos nos entendamos, es la subcontrata de eso, son los que se encargan de seguridad, los que se encargan de mantenimiento de las vías y todo eso. Yo entiendo que esto, el que se encarga de principalmente es Fomento, que para eso es el ministerio, y es el ministerio el que tiene que eso. Y luego Renfe, y ya Adif es simplemente mantenimiento y todo eso, pero creo que debería de ser Renfe quien tiene que, vamos, por escalafón, pienso que sería así. A no ser que vamos a que aquí yo lo que estoy oyendo últimamente es que da la impresión que se está oyendo mucho la privatización de muchas de las líneas de trenes. La privatización es que van a permitir la entrada de otras comercializadoras o otras empresas que se dediquen al transporte de eso. Entonces, a Renfe no le interesan las líneas como esta, que no le sacan provecho en cuestión económica, y entonces quizás que por ahí vengan todas las historias que estamos teniendo. Pero ¿crees que, ya que has hablado de ello, la liberalización, ¿no?, de la red ferroviaria española, porque privada ya es, que Renfe es una empresa privada con ciertas regularizaciones, por así decirlo, públicas, ¿crees que beneficiaría a lugares como Ellín esa liberalización o no? Vamos a ver, yo creo que esto es como todo. Si no gano, si el servicio que doy es pobre, no me da ganancias, ¿para qué lo voy a mantener? Ese es el concepto. Ahí es donde entra lo de obligado servicio público. Ahí pero es donde Renfe ya es privada y ya puede suprimir sí, líneas por falta de pasajeros. Pero porque te cuento el caso de Ellín. Ellín no Ellín, sino la línea Albacete-Murcia no es de obligado servicio público. No lo es. Al no serlo, pues nos está pasando lo que nos está pasando, que quitan trenes y que quitan trenes y que quitan trenes porque no les da a eso. Pero cuando una línea es de obligado servicio público, aunque tengas pérdidas, tú tienes que mantenerla. Eso ha pasado en Teruel, eso ha pasado en muchos sitios donde el transporte de viajeros no es tan grande. O sea, esto no es un Madrid, no es un Murcia, no es un Alicante. Entonces, donde se debe de hacer lo de obligado servicio público es en los sitios donde menos viajeros vas a tener o menos ganancias vas a tener. Si tú liberalizas totalmente, la empresa que se quede con esta línea, pues no le va a interesar, porque no va a tener. Entonces, que lo mínimo que puede pasar es que o que la anule o que solo se quede para transporte de mercancías, que eso ya lo tienes, porque Cartagena-Madrid, Cartagena, su intención y por lo que hizo la variante fue para el transporte de mercancías, no para el transporte de viajeros. Sí que lleva implícito el transporte de viajeros, pero su intención principal era el transporte de mercancías, que para eso la variante, porque tenía que pasar muchos trenes, porque si hubiera intención de viajeros, hubiera desdoblado la vía, hubiera hecho una serie de mejoras que quizás para el transporte de viajeros hubiera sido más interesante. Por ejemplo, el meter el AVE, no lo entiendo, desde Albacete, Alicante, Murcia, no es entendible cuando Albacete, Murcia es directo y no tienes que hacer ninguna vuelta. O sea, eso ya te da a entender que la intención es el beneficio o pensar en lo económico más que en el servicio público. Pero también esas líneas de obligado cumplimiento, ¿no?, esas paradas servicio obligadas, público. Servicio público, podría obligar el Ministerio también a empresas que entraran en el sector. Sí, debería. Que quizá podría haber vagones low cost o empresas que quizá abaratasen costes para mantener líneas en ciertos lugares. Por eso ahora viene la contestación de Bruselas. La contestación de Bruselas nos habla de que la línea de
Ellín de Madrid-Murcia no está dentro de obligado servicio público y que eso es algo que tiene que hacerlo el Estado miembro. Cuando estábamos en las concentraciones y las manifestaciones del ESO, fue cuando se aprobó de obligado servicio público, se aprobaron varias líneas de trenes, varias líneas, pero entre ellas no estaba la de Ellín. Entonces Ellín no está dentro de una línea de obligado servicio público. Esto ocurre, la desgracia es para los pueblos que estamos aquí a lo largo de la línea, que estamos Tobarra, Ellín, Cieza, Alguaza, Molina, todo esto, estamos todos los pueblos. Ellín tiene ahora mismo una comarca y los campos de Ellín que sumamos más de 70.000 personas y no estamos incluidos ahí. Entonces, la respuesta de Bruselas es que precisamente los Estados miembros son los que tienen que hacer de obligado servicio público, que para eso existen unas normativas europeas en un determinado número de líneas. Ellín está ahí. Entonces, este es el aviso. Nosotros, yo lo que estoy diciendo es que posiblemente ahora es el momento de que los políticos, ya que en su momento no se luchó suficiente, que sea el momento de que empiecen a luchar por algo que lo tenemos ahí. Tenemos el Tolmo, que sería muy bonito poder llegar en tren desde Madrid, llegar aquí en tren y ir al Tolmo, incluso a Minateda, que está al lado y que tiene estación. ¿Y qué pasos vais a dar para que esto no pase, para que no se reduzca las líneas de tren de ahora en adelante? La verdad es que no lo sé. Yo de momento lo estoy haciendo público y lo estamos diciendo, pero es que también es verdad que desde octubre hasta que se acabó, que fueron 5 o 6 meses, fueron un trabajo ímprobo. Muchas comunicaciones, mucha prensa, muchas concentraciones, mucho escrito a ministerios, mucho hablar con tal, mucho hablar con cual. Incluso tuvimos que ir al tribunal del Supremo a reivindicarlo. Les ganamos el juicio, por supuesto, porque no nos dejaban manifestarnos en la estación. En fin, todo esto ha conllevado mucho trabajo de mucha gente. Entonces, el arrancar, yo lo que estoy haciendo es comunicando, porque en eso me comprometí desde el primer momento, en que todo lo que fuera pasando se iba a contar y se iba a decir. O sea, aquí no hay nada, ningún secreto, y todo lo que está pasando está ahí, no hay más vuelta. Entonces, ¿que habrá que tomar medidas? Pues supongo que habrá que dejar pasar un tiempo para ver cómo se desarrolla la pandemia, si realmente la pandemia es lo que está obligando a esas paradas, a esos cortes de circulación, o realmente esto ya lo han tomado ya como costumbre. Entonces, a partir de ahí será el momento. Otra de las luchas, las pensiones, ¿no? Ahí sí que es verdad que cuando estamos viendo manifestaciones en muchos lugares de España, ¿no? por las pensiones, tú también hiciste ese acto de presencia, ¿no? Intentar abanderar esa lucha aquí en Ellín. Vimos como también esas reivindicaciones agrarias, ¿no? Las vimos pues apagadas o terminadas por la pandemia, por el confinamiento, por el COVID-19. Hay luchas que quizá no se deban olvidar, ¿no? Porque esos problemas continúan estando y es más, se han visto agravados aún por esta situación, ¿no? del COVID-19. Yo siempre, en este caso, no hace mucho estuve aquí también con vosotros, invitado por vosotros para hablar precisamente de un grupo que nos estamos lanzando, que se están lanzando. Yo cuando se empezó con estos problemas fui una de las personas que subió a Madrid a la gran manifestación que hubo en Madrid. Yo soy pensionista para mi desgracia por enfermedad, pero soy pensionista y yo ya no va a revertir mi enfermedad, por lo tanto seré pensionista ya hasta que muera. Llegará la jubilación y luego ya eso. Pero entonces yo soy una persona, como dicen aquí, de culo inquieto.
Yo soy activista, soy una persona activista. A mí me encanta estar en la calle, a mí me encanta luchar en la calle, a mí me gusta este tipo de estas reivindicaciones, y cuando son justas más. O sea, a mí me da lo mismo el que me digan perro judío, que me digan lo que sea. Si es justo lo que estoy pidiendo, voy a ir hasta el final con ello. O sea, con el tren hasta el final, y con las pensiones, pues haremos lo mismo. Las pensiones ahora mismo, cuando empezamos a hacer, hicimos 5 o 6 concentraciones de los lunes. Incluso vino la Sexta una vez, así hablando por eso. Estuvieron los de Aliar La Parda con nosotros, vinieron de Castilla-La Mancha, en fin, estuvimos ahí. Había poquita gente porque... Y vosotros también. Exactamente, vosotros también. Claro, perdón, vosotros ya entraba y era implícito, la casa, ¿no? Era la casa. Entonces, había poca gente. Normalmente en estas cosas la gente no... Cuando no les toca, cuando no es algo que afecte, yo creo que el pensionista está acomodado, y está acomodado en algo que bueno, ahora mismo ya el pensionista de ahora, que ya es pensionista ahora, sabe que difícil va a estar que le quiten esa pensión, pero sí puede ser que al final su poder adquisitivo sea tan poco y tan ínfimo que no llegue, aunque tenga una buena pensión, porque es lo que está pasando. O sea, desde 2010, además lo recuerdo porque en el 2010 fue cuando yo entré a ser pensionista. Me acuerdo que habían todos los meses, todos los años, a principio de año, te daban una paga compensatoria por las pérdidas que pudieras haber tenido por el incremento del IPC y todo eso, y te daban una paga compensatoria. Coincidió exactamente el año que yo entré, que la quitaron. El año que yo fui pensionista, el primer año que yo fui pensionista, quitaron esa paga. ¿Por qué? Porque fue cuando se empezaron a congelar las pensiones, no a congelarlas, a pagar el 0,25 de aumento, y eso supone, así contando un poco por encima, que ha habido, ahora mismo nosotros, un pensionista medio, pues ha perdido unos 200 o 300 euros, o casi 400 euros en todo este tiempo. O sea, su poder adquisitivo, aunque el año pasado nos subieran el 1 y pico, no, 0,90 este año y un 1 y pico el año anterior, aún llevábamos una carencia de casi 4 puntos y pico o 5 puntos, que eso es lo que mantenemos. Si ahora se llegan y dicen, se van a congelar de nuevo las pensiones, que es posible que pase, que es posible, como no pongamos remedio, nuestro poder adquisitivo va a ser menor. O sea, el nivel de vida va a seguir creciendo, pero la pensión se va a mantener. Y si tú tienes la pensión, aunque tengas una pensión de 1.000 euros, el final es que va a ser más grande la carencia de vida que tu pensión. Eso es lo que parece que no entiende mucha gente. Esta semana en noticias, son noticias las pensiones, que es buena noticia, que Escrivá ha dicho, José Luis Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, ha dicho que no se van a congelar las pensiones de 2021, buena noticia, y otra que me gustaría que valorases es que pretende, ¿no?, tiene un plan para que bajen un 8% la prejubilación. ¿Cómo lo ves? Que se reduzca ese 8% la prejubilación, si llegase a conseguirlo. Sí, si llegase. Yo lo que entiendo, lo de la congelación del 21 era casi de perogrullo ya, era algo que se iba a ver y se vería. La congelación, vamos, ellos dicen que quieren, pero que va a depender de qué tal. Bueno, yo creo que va a ser congelado, pero bueno. Y lo de la bajada, yo entiendo que la bajada lo ha dicho el ministro algunas veces y a mí me parece muy correcto, que la bajada, el intento de bajar esos 8 puntos, el 8% de la prejubilación, a mí me parece bien por una sencilla razón. O sea, nunca he entendido por qué hay gente que se ha jubilado con 55 años y que le queda una paga vitalicia o le queda una pensión, lo más alto, y desde los 55 años. No lo he entendido. Si me dijera, bueno, es que es un minero,
o es un albañil, o es un encofrador, o es un agricultor que se ha machacado toda la vida, entendería que con 50, con 55, con 60 años se jubilaran con toda su pensión. Sería lo más lógico, sería lo razonable. No entiendo razonable, porque hasta ahora es lo que pasaba, que un banco, un señor con 55 años que está en plena juventud, porque los 50 ahora son los 40 anteriores, o sea, que se jubile con 55 años, que me parece bien, que lo están pagando, que tal, que todas esas cosas. Pero lo que han venido haciendo, y eso lo hemos visto todo, es que las grandes multinacionales lo que han repercutido ha sido en la caja en la caja de la Seguridad Social lo que tenían que haber pagado ellos, la jubilación de sus trabajadores. Cuando hacen las prejubilaciones así, lo que hace es repercutir en la caja nacional, en la caja de todos, lo que una empresa ha necesitado. Bueno, que se consiga bajar, el que quiera bajar los 8 puntos, me parece bien, porque sería suponer que una persona ya no se pueda jubilar con 55 años, tendría que jubilarse con 61, con 62 años, mínimo. Tienen que seguir cotizando. Yo eso lo entiendo así, no lo entiendo de otra manera. No entendería que fuera simplemente por hacer ganar a no sé quién o no sé cuántos. Entiendo que es para que se alargue. No entiendo que se tenga que alargar la jubilación a los 67 años, no lo entiendo. Para mí la jubilación, si son los 65, pero que sean los reales. O sea, si tú te tienes que jubilar con 65 años, no sé, que tengas una desgracia, pues como pueda ser el mío, que te reviente el corazón, que es lo que me pasó a mí, y que diga hasta aquí ha llegado, y que tenga que llevar maquinarias para poder vivir, pues bueno, pues te tienes que prejubilar o pedir una pensión. Pero jubilarte con 55 años porque, igual que hay presidentes, ministros y todo eso que con 50 años, 55 estén cobrando eso, pues no lo he entendido nunca. Y que todo eso repercuta en el mismo sitio, en la caja de las pensiones, pues no lo he entendido, ni lo entenderé. Que se quiera llegar a que la gente se jubile con 61, 62, 64 años, real, jubilación real, me parece bien. Que sea para otros motivos especulativos, habría que verlo muy bien. Otra información que tenemos esta semana sobre las pensiones es que en enero, algo que vosotros reivindicabais, se actualizará las pensiones, o la intención del Ejecutivo Nacional del Gobierno de Pedro Sánchez, en declaraciones del ministro José Luis Escrivá, que es el que depende, hoy, ¿no? Hoy estaba hablando. El Ministerio es que se actualicen, ¿no?, con el IPC en enero de 2021. ¿Te parece una buena noticia? Claro, por supuesto, si todo lo que se actualiza es lo que se pide. O sea, que se vayan actualizando anualmente como tienen que actualizarse. Vamos a ver, no sé cómo va a estar el IPC este año, pero de momento es casi negativo. Pero vamos, no creo que llegue a ser negativo. Pero bueno, que vamos a ver, las actualizaciones de las pensiones deberían de ser por ley. O sea, venir dentro de los presupuestos generales del Estado. O sea, cuando el gobierno hace el presupuesto general del Estado, tienen que incluir las pensiones como tal, como dentro de una partida como pensiones. Entonces, y aumentarla o no disminuirlas, porque no va a ser, ya sería mucha desgracia que un país tuviera que reducir pensiones, o sea, reducir eso, pero sí que aumentarlas por ley según el IPC. Eso se viene reivindicando desde el primer día y hasta el último. También se está reivindicando los 1.080 como base de cotización, como base mínima de cotización. Ahora mismo son los 950, los 900 y pico, la base de cotización mínima. No, es menor todavía, es menor, son los 600 y pico, es la pensión mínima. Entonces lo que se busca es que la pensión mínima a todo el mundo sea de 1.080. Cuidado, cuando lo tengas cotizado. O sea, aquí esto está en cada uno. Sí, pero sí que es verdad que si tú tienes que cotizar a razón de 1.080, vas a buscar para 1.080.
Si te dicen que cotices para 600 euros, pues hay gente que durante su vida laboral va a decir, pues ya, pues, lo más justico. Luego cuando ya llegará el momento, que eso lo he oído muchas veces, ya llegará, ya, cuando llega aún me falta. Pero luego te pasa una desgracia, entonces cuando te das cuenta de que tenías que haber cotizado como Dios manda para tener un mínimo de pensión. Se busca eso, que se cumpla el artículo 50 de la Constitución. El artículo 50 de la Constitución no habla nada más que de esto, de eso, que todo el Estado, el gobierno, debe de tener las pensiones de acuerdo a cómo esté la vida, que debe de responsabilizarse de que los mayores tengan un mínimo de eso. No lo están cumpliendo, porque de hecho nunca lo han venido haciendo. Si subía un 1 y pico, si sube no te lo dejaban en 0,25, te las dejaban congeladas y el mayor siempre sufriendo los recortes o los atrasos. Los 1.080 de eso, que las viudas cobren el 100% de la paga. ¿Por qué no? ¿Por qué cuando se muere el marido, cuando has tenido a tu mujer o la mujer ha estado trabajando en tu casa toda la vida o ha dejado su empleo por cuidar a los hijos o es un trabajo más? ¿Por qué cuando llega eso se muere el marido o la mujer? Ahora es indistinto. Si has estado ahí, ¿por qué te vas a quedar con un 55%? Si tienes hijos a cargo, si tienes eso, ¿qué pasa? ¿Que te van a dar 200, 300 euros? ¿Eso es lo que te queda? Pues eso es lo que buscamos y es lo que luchamos por nosotros desde... Pues José Antonio Macías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Abierto por Vacaciones. Ojalá y esos miedos que tenéis, ¿no? que no se cumplan y que vuelva el tránsito habitual de los trenes, que tengamos los mismos trenes cuando todo esto pase, y también que ese compromiso del Gobierno Nacional pues se cumpla, ¿no? Que se actualice todos los años las pensiones con el IPC. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por habernos dado voz. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber estado un día más en Abierto por Vacaciones. Mañana más a las 9:30, como siempre, aquí en Abierto por Vacaciones de Televisión.